Bueno, pues voy a dar paso a Alicia Mansilla, que nos va a presentar al ponente de hoy, Luis María Escudero. Cuando quieras, Alicia. Bueno, pues es un placer presentar a un gran amigo, pero vamos a empezar por la parte del doctor Luis María Escudero. Y se hizo doctor en el CBM, en el laboratorio de Juan Modolell, trabajando con Drosophila. Y eso ya fue un poquito punto de unión, porque yo luego me cambié al campo de Drosophila, o me mudé y donde estuve muy cómoda. El postdoc fue en el LMB, que fue donde nos encontraron. Nosotros nos encontramos, nuestros caminos se cruzaron. En el LMB está en Cambridge, Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge. Y ahí pues siguió trabajando, bueno, en Drosophila, pero trabajaba en morfogénesis. Y como me ha dicho él, el tema, la cosa computacional vino después, cuando volvió de postdoc a España. Ahora mismo está como profesor titular en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Biología Celular, y en un centro que es un centro de investigación biosanitaria, el IBIS, que es un centro también como el nuestro, ¿vale? Es un centro, pues eso, como nuestro instituto, vaya. Y bueno, nos va a contar todo este tema computacional. Que sepáis que por la tarde, porque es una persona de muchas caras y la parte de divulgación la lleva a tope. De hecho, a lo mejor os suena, la habéis visto alguna vez en alguna gente le sonaba a lo mejor. Bueno, la habéis visto en los medios, tiene un libro infantil publicado, hace multitud de actividades de divulgación de todo tipo, y estamos haciendo un curso de divulgación, y esta tarde pues nos va a dar una charla, porque había que aprovechar que venía de Sevilla y aprovechar para todo. Pero bueno, la de hoy es científica. Así que cuando quieras. Realmente no, pero bueno. No es científica, ¿no? La has cambiado, la de divulgación. Es científica, pero bueno, ya veréis que... O sea, yo hace ya como 4 o 5 años decidí que mis charlas científicas iban a ser charlas de divulgación, porque eso, entonces, datos vais a ver bastante poco. A mí que no me gustan las charlas que tienen un montón de western y gráficas y todo eso. Algunas gráficas va a haber, para no defraudar totalmente a la gente que les gusta eso, pero el objeto de esto es, bueno, que os interese y mandaros algún mensaje, pero realmente que cuando os vayáis de aquí sepáis en lo que trabajamos en el laboratorio. Entonces, como es un instituto de biomedicina, pues vuestra biomedicina es la palabra, pero eso era para que no estuviéramos aquí 3, sino que hubiera un buen turnover, ¿no? Y eso es lo que os voy a hablar un poco de lo que hacemos en el laboratorio, en la parte un poco más bio, pero usando siempre herramientas computacionales, ¿vale? Que eso es lo que intentamos. El laboratorio... ¿Se ha ido? Sí. O sea, ¿el on a lo mejor o...? No, ya. Eso. El laboratorio, eso. Estamos en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, que es un instituto parecido a este, acreditado por Carlos III y todo eso. Y estamos en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Biología Celular. Y el laboratorio tiene un montón de nombres, pero ese es el logo más bonito que me ha salido. Entonces, pues le podemos llamar Complex Organization Living Matter o Mecanismos de Organización Tisular. Y lo que hacemos o hacíamos en algún momento de nuestra historia, lo que nos interesa es lo que se llama la biología del desarrollo. Cómo a partir de una sola célula vamos a estudiar cómo se forma un embrión primero, con un montón de células que tienen que estar organizadas, y cómo a partir de ese embrión pues vamos a tener órganos muy complejos que pueden tener que ver con este tejido, pero cada vez son más separados, más diferentes, que en este caso he puesto 3 ejemplos de tejido epitelial, o órganos que tienen mucho tejido epitelial. Nosotros vamos a enfocarnos en los tejidos epiteliales, aunque bueno, también os enseñaré cosas que ya se desvían en el grupo, porque bueno, hay que seguir haciendo cosas y seguir intentando innovar también para no aburrirse. Entonces, aquí os enseño unas cuantas de películas que son todas muy bonitas, que tienen que ver con cómo se da este proceso del desarrollo, en este caso en mosca. Esta película no funciona. Bueno, se queda un poquito atascado. Bueno, no van a querer arrancar. Bueno, aquí está arrancando, por ejemplo, la de arriba. Cualquiera vale. Aquí lo que yo quiero ilustrar es que nosotros tenemos unos procesos, en este caso todos epiteliales, en los que si hacemos una película vemos que hay cambios muy pequeños. En cada frame vamos a ver un cambio muy pequeño, un cambio muy pequeño, un cambio muy pequeño. Pero si nosotros somos capaces de analizar todos esos cambios, realmente sí que tendríamos el proceso de desarrollo en el que estamos interesados. Bueno, pues
lo que nosotros pensábamos en un momento es que si nosotros somos capaces de cuantificar las diferencias entre cada uno de estos cambios pequeños, pues podremos saber cuál es el proceso y cómo se hace el proceso. ¿Qué pasa? Que entonces lo que tenemos que cuantificar es cómo se organizan. Ah, mira, ahora ya están. ¿Cómo se organizan las células? ¿Cómo se organizan las células? Es un concepto que es decir, si nosotros tenemos aquí todas estas células, esto es un epitelio visto desde arriba, ¿podríamos cuantificar la organización? ¿Sería eso bueno? Sí, sería bueno, pero ¿cómo se cuantifica la organización? Y eso lo trasladamos a otros tejidos, por ejemplo, en biopsias musculares. Y hemos hecho trabajos cuantificando organización en biopsias musculares de pacientes sin enfermedad y pacientes con enfermedad. Y también lo hemos hecho mirando organización en biopsias de neuroblastoma. Y también ahora estamos trabajando en cuantificar la organización de la microglía en cerebros de ratón. ¿Pero qué es esto de cuantificar la organización? Porque si tú dices, voy a cuantificar una distancia, bueno, pues tienes metros, o voy a cuantificar una masa, tienes kilos. ¿Cómo se cuantifica la organización? Entonces yo, para eso, pongo siempre este ejemplo. Nosotros tenemos aquí una imagen, ¿vale? Y nosotros en nuestro laboratorio desarrollamos métodos computerizados de análisis de imagen, pero las imágenes se pueden analizar sin ordenadores. Ustedes analizan imágenes siempre, ¿no? Entonces, vamos a extraer características de esta imagen. ¿Qué características podemos extraer? Que tienen los dientes muy blancos. Se han lavado los dientes y se los han blanqueado, han puesto ahí la pasta para esto. Más cosas. Están muy contentos. Están contentos porque se han limpiado los dientes. ¿Qué más podemos decir? Hay rango de edad. Bueno, yo aquí, comparado con la siguiente, bueno, hay un rango de edad, pero hay gente bastante joven, como nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya hemos extraído las características, ¿sí? Entonces ahora podemos diferenciar esta imagen de cualquier otra, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a comparar estas dos imágenes. Son fáciles de diferenciar, ¿no? Los otros no sabemos cómo tienen los dientes, el rango de edad no sabemos cómo es, pero la medida sería más alta y, por ejemplo, las ropas son más oscuras. Fácil de diferenciar, ya hemos hecho un análisis de imagen y hemos diferenciado, pues, por ejemplo, un control con un mutante o lo que queramos llamar. ¿Vale? Diferentes estadios de desarrollo. Pero ahora vamos a analizar estas dos imágenes. Aquí si yo pongo una y la otra, sois capaces de diferenciarlas. Pero los dientes los tienen del mismo color. Entonces, esa característica no vale para diferenciarla. Los colores de la ropa son los mismos. La edad son las mismas. Esas características no valen, pero ¿a qué son diferentes? ¿Por qué? La boca más abierta. Tienen un dedo negro. Bueno, están organizados de forma diferente. Son las mismas personas que realmente no lo son, pero eso es hay una persona que está viendo una foto y otra no, pero eso es una. Pero tenemos una organización diferente. Entonces, ¿qué es lo que sería guay? Pues cuantificar cómo de diferentes son las organizaciones. Si esta organización y esta son más parecidas que esta y esta, o esta y esta son más parecidas que esta y esta. Eso sería lo que queremos. Ahora, ¿cómo haces eso? Pues ahí es donde está lo complicado. Y lo que nosotros intentamos en el laboratorio, cuantificar organizaciones. Estamos ya lo que intentamos hacer es una fricada, pero si lo conseguimos, pero spoiler, si lo conseguimos, si no, no tendríamos paper. Entonces, nosotros eso lo hemos hecho aquí, con muestras de epitelio, muestras de neuroblastoma, muestras de músculo. Afortunadamente han salido papers de todo eso, pero ahora os voy a explicar cómo lo hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es aplicar algoritmos matemáticos para intentar hacer eso. Por ejemplo, entre esta imagen y esta imagen, o esta imagen y esta imagen, lo que aplicamos fue teoría de grafos, para diferenciar. No voy a explicar hoy lo que es la teoría de grafos, sino que voy a explicar algo que me gusta mucho más. Bueno, voy a poner esta diapositiva, donde aquí al final de las fibras lo que se hacía era un grafo, y eso nos permitía encontrar la organización. Y aquí, si alguien tiene más interés, podemos hablar luego, porque trabaje en músculo o porque queráis saber más sobre teoría de grafos. Pero afortunadamente de esto tenemos artículos, pero lo que yo voy a hablar es de otros conceptos matemáticos, de un concepto matemático que se aplica a este tipo de tejidos, que se llaman las teselaciones. Las teselaciones, ¿sabéis lo que es una teselación? Realmente lo sabéis, pero no sabéis la definición. Estáis hartos de ver teselaciones. Estamos pisando una teselación. Una teselación es
cuando tú cubres una superficie con elementos que están cubriendo toda la superficie sin solaparse entre ellos. Por ejemplo, el suelo. Tenemos un montón de losetas que cubren toda la superficie y no se solapan. Bueno, pues todas las células estas están cubriendo la superficie sin solaparse. Esto es otro epitelio de Becerra. Las fibras musculares forman una teselación cuando miras un corte. La piel de la jirafa es una teselación. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos el Giant's Causeway, la calzada del gigante, otra teselación. ¿Sí? Bueno, pues hay formas matemáticas de hacer teselaciones. Y la que se usa mucho en biología es el diagrama de Voronoi. ¿Sabéis lo que es un diagrama de Voronoi? Pues vais a aprender un montón. Bueno, pues un diagrama de Voronoi es algo que está en la naturaleza muchísimo. Podéis comprar mi libro para saber más sobre el diagrama de Voronoi, que cumple una condición matemática muy sencilla. Aquí al principio de la película hay una serie de puntos que los vamos a llamar semillas, ¿vale? Y veis que a partir de cada semilla crece como una célula. Bueno, pues esta célula, la célula esta naranja, cumple una condición. Todos los puntos naranjas están más cerca de esa semilla que de cualquier otra. Todos los puntos azules están más cerca de esta semilla que de cualquier otra. Es una regla matemática para hacer este diagrama. Y como lo inventó un ucraniano que se llamaba Voronoi, pues se llama diagrama de Voronoi. ¿Vale? Eso, spoiler también, está en la naturaleza en muchísimos sitios. En muchos más de estos que os enseño. Pero está ahí, ¿vale? Y ahora, a partir de hoy, veréis muchos diagramas de Voronoi que antes estaban ahí y ahora los vais a ver. Ah, esto es un diagrama de Voronoi. ¿Vale? Nosotros lo que hicimos fue hacer una escala matemática con diagramas de Voronoi. Tenemos una fórmula para hacer diagramas de Voronoi cada vez más homogéneos, hasta que al final pudieran llegar a tener todos hexágonos. ¿Lo veis aquí que los diagramas estos matemáticos son cada vez más homogéneos? Bueno, pues cada vez tiene más hexágonos que estarían aquí representados en azul. ¿Vale? Nosotros lo que vimos es que cuando nosotros analizábamos tejidos animales de diferentes tipos, todos epitelios, pero de diferentes sitios, por ejemplo, el tubo neural del ratón o diferentes tejidos de la mosca, siempre estaban con la distribución de polígonos igual que uno de los diagramas de Voronoi. Los diagramas de Voronoi eran capaces de predecir la organización de tejidos que estaban en la naturaleza. No todos tenían el mismo diagrama de Voronoi, sino que cada uno estaba como en un sitio de la escala. Entonces teníamos una escala y una escala te permite medir. Igual que los metros te permiten medir, pues esta escala te permitía medir organización. Y lo que veíamos es que éramos capaces de ver diferentes partes de la escala en diferentes tejidos. Pero más allá, lo que vimos es que había algunos tejidos que eran o mutantes o con alguna enfermedad, por ejemplo, mutantes de miosina en mosca o ELA en músculo, que se salían de la escala. Dejaban de cumplir una norma y ya los tejidos no se parecían a ninguno de ellos. Se salía de la escala. Y eso, con muchos experimentos, muchos tejidos, muchas simulaciones, lo que dedujimos es que en todos estos tejidos que sí estaban dentro de la escala, las células empujaban unas a otras con la misma fuerza. Tenían las mismas urgencias. Y eso hacía que se parecieran al sistema matemático de cómo se forma el diagrama de Voronoi. Pero cuando había problemas, por ejemplo, en células atróficas en la ELA, que no eran capaces de empujar, sino que eran empujadas, la organización de ese tejido se salía de la escala. Eso estuvo muy bien, sacamos un EMBO, bueno, éramos súper felices, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que todo esto era en 2 dimensiones. Todo esto es en 2 dimensiones. Y realmente la biología del desarrollo se da en 3 dimensiones. Todos somos tridimensionales. Entonces dijimos, venga, pues vamos a hacer esto. Pero esto era mucho más complicado. Para empezar, este tejido, que es un tejido bastante simple, una glándula, ya al tener una estructura 3D, es mucho más complicado de analizar. Pero bueno, lo hicimos. Y lo hicimos con ayuda de unos investigadores predoctorales súper talentosos, como Pedro Gómez y Pablo Vicente, los 2 ingenieros, que eran como las manos computacionales para hacer modelos simulados en 3D. Y además teníamos la ayuda de matemáticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora queríamos simular el tejido en 3 dimensiones.
¿vale? El diagrama en Voronoi en 2 dimensiones fuimos capaces de hacerlo solo, en 3 dimensiones recurrimos a los matemáticos. Porque en ese momento, ¿qué es lo que se pensaba? Bueno, pues si tú ibas al libro de texto y tú veías que el tejido epitelial desde arriba era como una teselación, pues tú dices, ¿cómo será en 3 dimensiones? Pues serán como bloquecitos, ¿no? Que matemáticamente eso se llama prisma. Pero si esto se curva, porque tú para hacer biología del desarrollo necesitas curvar un montón de veces, ¿qué pasa? Bueno, porque una superficie se contrae, la otra se expande, y esto sería una pirámide truncada o, matemáticamente, un flustrum. ¿Vale? Plural, frustra. Palabras súper fáciles. Esto no lo enseñaron los matemáticos, ¿vale? Los matemáticos como Clara Grima, que a lo mejor hay gente que aquí la conoce, y Alberto Márquez, que ahora ya son íntimos amigos míos. ¿Por qué? Porque hemos echado muchas horas ahí y nos caemos bien, porque puedes echar muchas horas con gente que no te cae bien. Afortunadamente nos caemos bien, somos amigos, y ellos nos ayudaron a hacer un modelo de Voronoi en 3D, ¿vale? Un modelo al que llamamos el modelo del papel higiénico. Tú dirás, ¿por qué le llaman modelo del papel higiénico? Pues porque tiene forma de papel higiénico. Este modelo iba a intentar representar a esa glándula, ¿vale? Vamos a tener un tubo en el que tenemos la apical surface dentro, la basal surface fuera, exterior, exterior. Entonces, ¿qué pasaría si la visión esta general de las células son como bloquecitos fuera real? Pues en el modelo vamos a pintar 4 células aquí y fuera que vamos a pintar, pues las mismas 4 células, pero van a estar como expandidas porque son más grandes, ¿no? Pues las pintamos y ya está. Tenemos un modelo que representa la visión tradicional. Pero, ¿y si en 3D se conserva esto de que el Voronoi está teniendo algo que ver con las células? Pues vamos a hacer un modelo de Voronoi. ¿Cómo hacemos el modelo de Voronoi? Pues primero pintamos las 4 semillas aquí en la parte interior. Y ahora, en vez de poner, pues pintamos las células, pero ahora, en vez de transportar las células al otro lado, vamos a transportar las semillas, ¿vale? Transportamos las semillas. Y ahora vamos a hacer un diagrama de Voronoi en el otro lado, ¿sí? Hacemos el diagrama de Voronoi. Al hacer el diagrama de Voronoi en el otro lado, tras haber transportado la semilla, hay aquí algo raro. Mira que aquí fuera, las células verdes y las rojas están en contacto, pero dentro están separadas, ¿las veis? Sí. Y al revés, la amarilla y la azul aquí están en contacto, pero aquí están separadas. Eso es por cómo se han transportado las semillas y por cómo es el diagrama de Voronoi. Estas 2 semillas permanecen a la misma distancia, pero estas se han separado muchísimo. Con lo cual, al hacer el diagrama de Voronoi, pues, aquí hay un cambio de topología, hay un cambio de organización. Esto no es compatible con que las células sean bloques, ¿vale? Como esto era un modelo tridimensional, podíamos reconstruir las células. Reconstruimos las células, ahí tenemos las 4 células, ¿veis? La verde y la roja están tocando fuera, y cuando miramos dentro, pues vemos que dentro la verde y la roja no se tocan, sino que son la azul y la amarilla las que se tocan, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto daba una forma geométrica que investigamos muchísimo, quiere decir, miramos en Wikipedia y nadie había encontrado esta forma, nadie le había puesto nombre, y nosotros aprovechamos la ocasión y le pusimos el nombre de escutoide, ¿vale? En inglés, escutoide, ¿vale? Como no teníamos impresora 3D porque somos pobres, yo cogí la plastilina de mi hija Margarita e hice un modelo del texto, porque nosotros lo veíamos así en el modelo, pero no éramos capaces como de entender qué forma tenía esa. Cuando hicimos esta foto, ya sí que sí, ¿vale? Aquí, y estos serían escutoides simplificados, lo que tú vas a tener son 2 superficies paralelas que tienen un polígono arriba, un polígono abajo, y lo importante es que en medio hay un vértice. Y este vértice hace que tú arriba puedas tener un número de vecinos diferente al número de abajo. Puede ser aquí 6, aquí 5, o aquí 8 y aquí 4. Entonces necesitarías más vértices. Pero lo importante es que haya al menos un vértice, y eso te da la opción. Eso hace que las células, bueno, pues estén empaquetadas de una forma poco peculiar, ¿vale? Esto estaba muy bien, teníamos una figura geométrica que nadie había nombrado, nosotros le habíamos puesto el nombre. Yo entré en el mundo de Drosophila cuando me enteré que le podías poner nombre a los genes. Yo quería poner el nombre Betis a un gen, nunca lo conseguí, pero al final, bueno, pues le pusimos nombre a una figura geométrica, que tampoco está mal. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien, pero tú dices, bueno, ¿y ahora
tenemos estos dos modelos. ¿Cuál es la realidad? Porque necesitas hacer algún experimento, Luis, más, que estamos trabajando en biología del desarrollo. Y entonces cogimos y nos fuimos, por supuesto, pues a la mosca de la fruta, dentro de la mosca de la fruta a la larva, y dentro de la larva, pues aquí delante hay unas estructuras que son las glándulas salivales. Nos pusimos, y en aquel momento teníamos métodos bastante cutrecillos de análisis de imagen, a analizar las imágenes de la glándula, como pudimos, segmentando cada una de las células y viendo qué forma tenían las células en la real, en la glándula real. Y afortunadamente vimos que más del 80% de las células de la glándula tenían forma de escutoide. Entonces, los escutoides, al menos en la glándula, pues sí que tenían una aparición en la vida, ¿vale? No solo ya en el modelo. Pero eso era un tejido. Entonces, ¿qué haces ahí? Pues ahí coges y llamas por teléfono a todos tus amigos biólogos y empiezas a decirle, oye, ¿tienes imágenes de tejidos curvos? Y de nuevo, bueno, pues la gente empieza a mandarte fotos, películas y analizamos el embrión del pez cebra, el embrión de Drosophila, la cámara huevo de Drosophila, y en todos esos epitelios encontramos escutoides. Con lo cual, bueno, pues la felicidad aumentó otro escaloncito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había muchos tejidos en los que aparecían escutoides. Pero si tú quieres saber si los escutoides es algo general, ¿a quién tienes que llamar? Los matemáticos ya estaban ahí. El escutoide era matemático, pero ¿por qué? La matemática es una cosa y la vida es otra. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el link entre los matemáticos y los biólogos? Los físicos. Y entonces llamamos a Javier Buceta, ahora íntimo amigo mío. ¿Por qué? Porque nos llevamos bien y hemos llevado muchas horas trabajando juntos. Que él hizo un modelo computacional para demostrar que es que los escutoides aparecen en la naturaleza porque esa forma geométrica es muy eficiente energéticamente. Cuando el tejido se dobla, si la célula tiene forma de escutoide, el tejido va a estar mucho más cómodo que si no lo tiene. Y eso lo demostró él con un programa computacional y éramos felices. ¿Por qué? Porque esta vez sí ya mandamos el artículo y nos lo aceptaron. Pero me podéis decir, pero eso realmente es un texto computacional, ¿verdad? Y sí. Pero ¿qué pasa? Que luego una gente, que si nosotros éramos frikis, estos son los mega frikis, que eran un laboratorio de matemáticos y físicos que trabajaban con pompas de jabón, se pusieron a hacer pompas de jabón encima de un plano, ¿vale? Cuando tú pones pompas de jabón encima de un plano y le pones otro plano encima, las pompas de jabón forman prismas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues esta gente tuvieron la brillante idea de coger las dos láminas con las pompas de jabón en medio, las doblaron y cuando las doblaron, espontáneamente las células, las pompas de jabón, adquirieron la forma de escutoide como está aquí. Eso fue en un tejido que son pompas de jabón que no está vivo. Pues si alguno tenía dudas, las pompas de jabón no están vivas. ¿Qué pasa? Eso demuestra que todos esos modelos computacionales realmente son de verdad, porque es que en algo que es inerte estaba apareciendo y que tanto en este universo como en cualquier otro multiverso los escutoides tienen que existir. Ya dentro de unas cuantas diapositivas entenderéis la referencia a los multiversos. Bueno, entonces creo que hasta aquí os he demostrado que la forma del escutoide es muy importante para la morfogénesis, ¿no? Que la gente debería citarnos muchísimo porque no lo hacen. Pero bueno. ¿Qué pasa? Sacamos el paper el 27 de julio y por lo que sea, la foto esa que hice de a la plastilina de Margarita, pues a la gente le gustó. Tú dices, bueno, pero le gustó a lo mejor a tu primo y al otro. No, le gustó a la gente. Le gustó a la gente y esta foto empezó a hacerse como viral. Primero aparecimos en un montón de medios internacionales y medios nacionales, más internacionales que nacionales. Luego al final ya sí, que nos hicieron caso en España. Y empezamos a pasar cosas como que la gente empezó a hacer memes con los escutoides. Y tú dices, eso es guay. ¿Sabes? Gente haciendo memes con los escutoides. Pero claro, eso se queda en nada cuando te das cuenta que en un programa del prime time de Estados Unidos, que en directo lo pueden ver 6 millones de personas y que ahora mismo tiene el vídeo como
no sé, 20 millones de visitas, pues el Stephen Colbert, a ver el vídeo igual falla. Big news for fans of all three dimensions. This week, it was announced that scientists have discovered a new shape. I assume this discovery was made by the crack team at Fisher-Price University. So what is this hot new shape that's burning up the internet? Ladies and gentlemen, may I present the Scootoid? Yeah, it looks like something from your aunt's salt and pepper shaker collection. Hizo un monólogo, dura un poco más, tiene otro chiste más, sobre los escutoides. La gente empieza a decir, bueno, aquí hay dinero. Voy a hacer maceteros que valen 4 pavos, tampoco de eso. O voy a hacer joyas, porque el escutoide, tú sabes, yo te di a ti el oro cuando estamos juntos, que es muy bonito. Las compañías más reales hacen vajillas, hacen lámparas. En la Universidad de Ohio han hecho una estatua al escutoide. No en la Universidad de Sevilla, en la Universidad. ASICS, no sé si conocéis ASICS, una pequeña tienda de zapatos. Ha hecho el escutoid gel y ha hecho una línea de zapatillas que tienen escutoides en la suela. No vale absolutamente para nada, seguro, pero ellos dicen que sí, que el escutoid gel hace que tú tengas una energía suplementaria para eso. Claro, seguro. Está patentado por ellos, la patraña esa del lecho. Hay gente que hace ya muebles, ya vamos a un paso más, mesita de noche, y después si algunos tenéis Instagram y os da por poner pole dance, ¿sabéis lo que es pole dance, no? Esto de, no, es que yo pedí una barra pero no la han traído. Y escutoid, veréis a miles de mujeres haciendo el escutoid. El escutoid es un movimiento que se inventó una campeona del mundo de pole dance, en el que mete como la mano entre las piernas así y luego tienes que salir de ahí. ¿Vale? Lo está comprobando, son miles de mujeres. Lo último, hasta la última, es que hay urnas funerarias con forma de escutoide. Esto sigue el concepto, ¿acordáis el anillo? Bueno, pues eso es lo mismo, ¿sabes? Tú metes la ceniza en un lado y tu pareja y estáis juntos toda la eternidad. Y esto era lo más... De hecho, cada una vale unos 980 pavos y lo venden en una web polaca. 980 euros. Hasta que lo último que ha venido es Marvel. Marvel lo conocéis, ¿no? Sí. Bueno, pues en uno de los universos de Marvel, la mujer invisible y el hombre antorcha están entrenando haciendo escultores. Y el Mr. Fantástico explica aquí, en este bocadillo, lo que es un escutoide y que se descubrió en 2018 y todo eso. Y la historia continúa porque el hombre antorcha se queja de que es muy difícil hacer un escutoide, pero la mujer invisible dice que no, que ella lo hace fácilmente y que lo que tiene que hacer es entrenar más, ¿sabes? Y ahí ya luego la historia sigue, ya dejando el escutoide ahí. Pero esto ha sido bastante impactante porque yo creo que esto sí que es popularización de la ciencia. Entonces, patentado, ¿no? No se puede patentar. No puedes patentar una forma geométrica, es un poco... Porque si no patentaríamos el círculo para que nos pagan por la señal de tráfico. Hemos sacado 0 euros. Es todo lo que he enseñado. Ni ASIC nos ha regalado una zapatilla. Bueno, de lo que sí he sacado, y bueno, esta tarde podéis ver más información, me pagaron por escribir un libro, aquí suele ser siempre al revés, que tú pagas por publicar un artículo. Bueno, pues con todo esto que se hizo popular, bueno, pues una editorial nos dejó hacer un libro infantil sobre los escutoides y un montón de otras cosas de geometría de la naturaleza. El libro está muy bien, no porque lo haya escrito yo, sino principalmente porque lo ha dibujado Raquel Gu, que es una dibujante maravillosa que está acostumbrada a dibujar cosas de matemáticas. Y bueno, pues hay un montón de cosas. Por supuesto hay escutoides, pero también si queréis saber si las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas, tenéis que venir esta tarde. ¿Qué tienen que ver las mariposas y cómo se hacen los colores de las mariposas?
Esto es un spoiler, los arcoíris no son arcos, son redondos y un montón de cosas relacionadas con la geometría de la naturaleza. Y por esto sí que me han pagado. Entonces, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa? Que hay que trabajar, ¿sabes? Porque esto es muy divertido, pero necesitamos algún proyecto. Entonces os voy a contar algo de lo que estamos haciendo ahora y todo eso. Seguimos con la pregunta de cómo los tejidos están organizados. En un momento dado nos preguntamos si había moléculas involucradas en que el escultor sea más fácil formarlo o no. Eso afortunadamente está publicado. Cómo se organizan los tejidos, muy simple, y si podemos encontrar diferencias entre estos tejidos a la hora de la organización en 3D. Y cómo cuando algo está creciendo, como estos embriones, tú organizas el tejido a la vez que está creciendo y dividiéndose las células muy rápido. ¿Vale? Os voy a hablar un poquito de estas dos cosas y después de cosas del futuro. Bueno, esto es que ya está todo publicado, esto ya es buenísimo todo, porque ya no lo han aceptado. Entonces podéis ir relajados, que ni te lo van a pisar ni nada. Os quiero hablar principalmente de esto de los hidden patterns, porque creo que puede ser algo útil para gente de aquí, porque lo que tenemos claro es que si tú quieres analizar algo como un patrón en un montón de muestras, tú necesitas eso, un montón de muestras, pero que estén procesadas muy bien. Cuando yo he enseñado antes las glándulas salivares que habíamos procesado, eso pues tardamos un montón de tiempo en limpiar a mano y eso no puede ser. Cuando tú necesitas una segmentación muy precisa y un montón pues necesitas, y lo que hemos hecho, recurrir a herramientas muy poderosas de análisis de imagen. Y como nosotros no somos capaces de hacer eso solo, pues otra vez otro amigo, no sé si os he dicho que trabajo con amigos, como Nacho Arganda, que es un computer scientist, que él está acostumbrado a hacer cosas de análisis de imagen en, por ejemplo, sillas, y que también pues, le interesa trabajar con biólogos y hacer cosas con nosotros. Entonces, junto con su laboratorio, con gente de nuestro laboratorio, como Valentina, Carmen y Jesús, hemos hecho un montón hemos extraído un montón de imágenes reales y hemos hecho Cartocel. Cartocel, no voy a explicar nada de esto, pero para que veáis es una herramienta que tiene un montón de pasos, pero que lo que hace es que a partir de unas imágenes que sacamos con mucho cuidadito y que sí que limpiamos con mucho cuidado, han sido, digamos, las muestras para entrenar un programa que ahora es capaz de, tú le das una imagen de epitelio, sacar que no está a alta resolución y es capaz de, con poca revisión manual, darte ya una imagen buena segmentada. ¿Vale? Entonces somos capaces de tener un montón de imágenes en las que sabemos un montón de cosas de cada una de las células de esa imagen. ¿Vale? Y en un proceso que es más o menos rápido. Así, pues tenemos ahora mismo, estas son nuestras muestras con las que diseñamos Cartocel, son cistos de MDCK, cultivos en 3 dimensiones, ¿vale? Que todo el mundo dice que son bolitas, pero ahora os encontraré que no son bolitas todos, y que cada una de las células de cada cisto, pues sabemos todo, tanto su posición como su relación con las otras, como un montón de características, ¿vale? En total, pues cuando publicamos el artículo, ahora tenemos muchas más, pero teníamos unas 25.000 células. Esos son tablas Excel así de largas que son un poco difíciles de interpretar. Entonces, en Cartocel no solo sacamos una herramienta para analizar imágenes, sino que también diseñamos, y de ahí viene el nombre, una forma de mapear toda esta información para que visualmente fuéramos capaces de interpretarla más rápido, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos fue tomar unas medidas más o menos groseras de cada uno de los cistos que teníamos, de esos 500 cistos, y lo primero que vemos es que algunos sí son bolitas, pero que muchos otros tienen forma que difieren de la bola. Pueden ser esferoides, oblatos o prolatos, o pueden ser elipsoides, o incluso algunos que tienen curvatura negativa, ¿vale? Y eso nos permitió clasificar todos los cistos y ver si a diferentes tiempos, pues la forma general del cisto iba cambiando. Eso es la primera ventaja que nos da un programa como este, pero nosotros ahora teníamos información de cada una de las células. Entonces podíamos pintar los valores de una característica dentro de cada cisto. Y aquí empieza ya como que empiezas a mapear. Aquí tenemos el mismo cisto visto desde 3 sitios, a 4 días, a 7 días y a 10 días. Y
Aquí la característica es la altura celular, en amarillo es valores más pequeños, en morado valores más altos. Pues bueno, aquí hay una tendencia que tú dices, oye, que en la parte de arriba estos trecitos tienen más amarillitos. Ya, pues ya está, tenemos un patrón, pero es que esos son trecitos. Eso no estaría bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Intentar ver toda la información a la vez. Y ahí es donde entraba la cartografía. Y lo que diseñamos es un método para, como tenemos cada célula mapeada dentro del tejido, colocar toda la información de montones de células que vienen de montones de cistos. Y así es como pasamos de esto, donde estamos viendo 3 cistos a la vez, a aquí, que estamos viendo las 25.000 células a la vez. Y aquí estamos viendo que hay un enriquecimiento en amarillo, que si tú ahora divides en cuartiles, pues ves que las células con menor altura se enriquecen en la parte de arriba de los cistos. Las células medianas están por aquí en medio y las células con mayor altura están enriquecidas en la zona de abajo. Esto te permite hacer estadísticas porque tienes 25.000 células, puedes dividir los cistos de muchas formas, aquí están todos, pero puedes dividirlos. Vamos a comparar solo los de 4 días, los de 7 días o los de 10 días. Puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? Puedes comparar, por ejemplo, diferentes características y ve que algunas características tienen un patrón y otras características tienen otro patrón. Incluso fuimos capaces de detectar patrones con la presencia de escutoides. Si tú miras esto, tienes aquí estos cistos y bueno, tú ves las manchas negras que son escutoides y las blancas que son células que no son escutoides. Y es difícil ver algo. Pero si analizamos todas las células a la vez, sí, estadísticamente aparece que hay un enriquecimiento de escutoides en la parte de abajo de los cistos. Mientras que las otras células, las que no son escutoides, tienen esta forma como de bañera. Hay una diferencia en la distribución de las células que son escutoides y de las que no son escutoides. Y eso, bueno, pues son ventajas que nos sirven para ahora. Podemos investigar por qué está ahí y todo eso. Pero lo que queríamos era demostrar que nuestro método es así de potente. Y te dice, bueno, pero es que yo no trabajo con cistos MDCK. Bueno, la ventaja de Cartocell es que cuando lo hemos publicado ya hemos hecho otros tejidos epiteliales como embrioides, que son bastante diferentes a los cistos, que también son bolitas, pero algunos tienen lumen, otros no. Y, por ejemplo, un tejido que es bastante diferente, como la cámara huevo de Drosophila, pues sin tener que entrenar de nuevo, el propio Cartocell servía ya para procesar esta estructura con muchas más células epiteliales. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros propugnamos que el Cartocell es una nueva herramienta, por supuesto, está online, es open source, está subida en GitHub, tiene un montón de tutoriales, de vídeos para ver cómo se usa y nosotros lo que queremos es que la gente use Cartocell y que nos cite, por supuesto. Incidentalmente, hicimos esta figura que es bastante fea, pero es muy efectiva de esto, y nos la cogieron como portada del artículo, que es la primera portada que tiene en mi vida, porque bueno, para presumo de ello, y estamos muy contentos. Y ahora viene la otra pregunta de qué pasa cuando tú tienes un tejido que está creciendo mucho y tú a la vez tienes que seguir empaquetándolo con una serie de normas, ¿vale? Y para eso pues hemos usado un modelo que tenéis más o menos en todos los laboratorios, que es la estrella de mar, ¿vale? Hasta ahora teníamos que los escutoides aparecían, algunas veces se habían visto cuando las células empiezan a migrar, que podían empezar a tocarse por una superficie y luego cerraban como la cremallera y así como que las células migraban. Nosotros demostramos el tema de la curvatura y que cuando hay una curvatura, una anisotropía de la curvatura, aparecen muchos escutoides. Y después también se ha visto en un paper del año pasado que cuando tú tienes una curvatura muy cerrada, las células se torsionan y tienen tendencia también a formar escutoides, ¿vale? Entonces, nosotros queríamos abordar este programa de eso, y ya os digo, con la estrella de mar. Por supuesto, no tenemos estrella de mar en el IBIS, pero de nuevo tenemos colaboradores que sí que trabajan en la estrella de mar y que hacen películas tan fantásticas como esta. Aquí, ahora va a empezar otra vez la película. Empezamos con muy pocas células. Creo que esta película empieza con 16 células, a lo mejor 32. Y ahora va a haber un montón de divisiones síncronas.
otro salto. Ahora ya aquí empieza a haber un poco de sincronía, ¿vale? Pero sí que se pueden establecer una serie de pasos, ¿vale? Bueno, esto es un trabajo en colaboración con Didi Lyons y con Vanessa Barón. Vanessa ha empezado ahora su laboratorio independiente, por eso ahora ya están en diferentes sitios. Cuando nosotros empezamos el proyecto, esto es lo normal, tú empiezas y después ya ves cómo acaba. Bueno, pues ella era postdoc de Didi, ¿vale? Y ahora ya ella ya está en Stanford con su laboratorio. Y Antonio Tagua. Antonio Tagua es el predoctoral que ha hecho todo el análisis en el IBIS. Entonces, ¿qué es lo primero que buscamos? Decir, bueno, hay escutoides en la estrella de mar, porque a ver si nos vamos a poner a trabajar en la estrella de mar y no tiene escutoides. Bueno, pues aquí, por las películas estas de la estrella de mar, lo primero que hemos visto es el nacimiento de un escutoide, que eso, bueno, que eso es emocionante, ¿no? Digo yo, vamos. Entonces, tenemos aquí dos células, cuando empiezo otra vez la película, que no son escutoides, que son dos bloques, y por lo que sea, cuando las células se dividen, se forman cuatro, y automáticamente esas células son escutoides. Ve que abajo, ahora ya no, pero ahora cuando empieza otra vez la película, se están tocando la verde y la roja, y arriba no. Son escutoides. Cumple la regla. Bueno, pues vimos eso, que después de una división había escutoides, pero no es que eso ocurriera una vez, sino que veíamos que ocurría muchas veces. ¿Vale? Al final aquí no hay ninguna gráfica, porque las he quitado para ir más rápido. Hicimos un montón de conteos. Antonio se ha procesado un montón de imágenes ahí a mano, y lo que encontramos es que hay realmente una tendencia muy alta a que después de cada división celular, las células se formen los escutoides. ¿Esto por qué? Bueno, pues lo que pensamos es que porque cuando hay mucha presión entre estas células, las células no están cómodas y están mucho más cómodas con la forma de escutoide. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, con la estrella de mar no puede hacer muchos experimentos, pero una cosa que hemos hecho es comprimir físicamente la estrella de mar. Y hemos visto que la estrella de mar comprimida tiene mucho más escutoides que la estrella de mar sin comprimir. Y que luego hay una tendencia muy alta que cuando tú tienes un incremento de esta presión, de esta densidad en un sitio donde hay una división, tienes inmediatamente escutoides. ¿Vale? Nos lo han comprado el mensaje y ahora más o menos lo que tenemos es que esto sería el desarrollo de la estrella de mar. Tú al principio tienes las células, incluso hay huecos entre ellas, ahí no va a haber escutoides porque hay mucho espacio. Cuando tú empiezas a tener divisiones, aquí están representadas las divisiones, estos espacios entre células se van cerrando, hay un momento en que ya formas un epitelio, digamos, propiamente dicho, y ahora cuando este epitelio ya se ha cerrado y ya tienes el embrión con un número de células que te permiten cubrir toda la superficie, ahora ya es cuando las nuevas divisiones van a formar escutoides justo después de la división. ¿Vale? Entonces, ahora, si nos vamos para atrás, y esto es una imagen de una review que sacamos, realmente no es que los escutoides nosotros los encontráramos, eso, nosotros le pusimos nombre a esto de los escutoides, pero realmente estas interacciones y estas intercalaciones y estos vértices ahí habían estado ahí siempre. O sea, nosotros encontramos que había artículos de 1903, que ya ha pasado un ratillo, ¿no? Esto fue antes de la pandemia, en 1903, que si tú te fijabas, pero hay que fijarse, ahí hay 4 escutoides, ¿lo veis? Y eso es un dibujito, ¿vale? Y el Thomson, Darcy Thomson, que es, bueno, para los biólogos del desarrollo, sobre todo si te gusta la geometría, es como está por encima de Darwin y todo eso. En su libro Globe and Form dibujó eso y hacía referencia. Y este libro lo ha visto un montón de gente, montones de gente, pero ahí están los escutoides, ¿vale? Luego hay papers del 91, no del 71, donde en el disco imaginal de alas de la mosca, pues también dice, oye, estas dos células se están tocando aquí y aquí no, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque son escutoides. Y gente que encontró esto, dice, ¿qué pasa? Que nosotros cogimos y decimos, vamos a ponerle escutoides porque somos más comerciales, ¿vale? Realmente, ahora sabemos que los escutoides además se forman por muchas cosas, por la migración, la curvatura muy aguda y también por la presión. La presión es lo que hacía, ¿os acordáis al principio?
que las células epiteliales se parecieran a los diagramas de Voronoi. Y los diagramas de Voronoi nos permitió encontrar matemáticamente los escutoides. Y luego vimos que los escutoides eran de verdad. ¿Sí? Y ahora hemos encontrado que aquí están naciendo escutoides justo después de las divisiones celulares porque hay mucha presión. La presión es muy importante. También para trabajar, ¿eh? Se te acaba el contrato y todas esas cosas. No debería ser así, pero... Entonces, nosotros pensamos que realmente los escutoides están por todos lados, que vosotros estáis llenos de escutoides, hay escutoides en otros multiversos y todo eso, y que todos los animales tienen escutoides. Y ahora, habrá que seguir trabajando. Y ahora ya acabamos con qué cosas estamos intentando hacer ahora. Bueno, pues intentamos, por ejemplo, vamos a hacer estudios de embriones muy tempranos y cómo al principio de estos embriones las células se organizan, qué reglas matemáticas hay para organizar estos embriones en relación a los escutoides y en relación al empaquetamiento de cosas pequeñas y cerradas, de cajas, que yo le llamo a estos cajas epiteliales. Y esto lo hacemos en colaboración con Kate McDowell del LMB. Y también, como nosotros estamos en un instituto de biomedicina, pues vamos a intentar entrar poco a poco en aplicar nuestras cositas al estudio de enfermedades. Y tenemos unos colaboradores, un grupo dirigido por Sonia Molina, que están justo en la planta de arriba y que ellos tienen organoides de pulmón, que mirad qué bonitos son, y como ellos trabajan directamente con el hospital, pues tienen organoides de tejido sano y de tejido con tumores. Entonces, vamos a intentar ver cuáles son las diferencias en términos de organización entre organoides del tumor y entre organoides normales, con estas cajitas, con nuestros métodos de análisis de imagen, que bueno, ya sabemos que son aplicables a este tipo de imágenes, y empezar a investigar si somos capaces de ver qué le está pasando a esa célula en términos de organización y si eso en algún momento podría servirte como un biomarcador o si te podría servir para algún tipo de ensayo al tener esos cambios monitorizados. Y bueno, acabo ya. La presión es muy importante. Los take home messages son cuantificar la organización es muy complicado, ¿verdad? Pero tiene su recompensa. Los escritores son muy importantes, está ahí lleno de escritores, ¿no? Estoy a casa con eso. Y Cartotel es una maravilla y te permite estudiar todo ello el tejido especial. El tejido dinámico, los escritores que facilitan la ciencia mucho mejor si la hacen por amigos, porque esto ha quedado claro, ¿no? Hay que propagar las obras de escritores, o sea, todos estamos llenos de escritores, o sea, por ley la gente debería saberlo, ¿no? En algo por dentro de protección de datos. Pues muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a toda la gente del laboratorio, vamos, todos los que han trabajado en las cosas que os he ido enseñando, están aquí, ahora ya hay algunos que se han ido, el Antonio está buscando por todos, la Carmen también, la que dio el pelo, y después, bueno, muchas gracias a mi familia, porque sin mi familia, que aparece en el libro, pues yo no podría ni estar aquí, ni hacer un montón de cosas, y muchas gracias a Valentina, porque eso, me aguanta y me permite que me escape a... Y muchas gracias a vosotros. Si tenéis preguntas. La voy a dejar. Que no salta la siguiente. Se ha quedado pillado ahora en el under pressure. Ay. No deja de grabar antes de empezar el turno de preguntas, pero me estoy un poco perdida. Ay.